Gracias, presidente, distinguidos colegas, compañeros de la Fiscalía Electoral. Hacía un balance entre los artículos presentados por el proyecto de ley que remitió el Tribunal Electoral a esta augusta Cámara, y es un proyecto de ley de alrededor de 229 artículos, con un sinnúmero de modificaciones, un sinnúmero de adiciones y un importante número de propuestas de eliminación. Y reconocía, como en efecto lo han hecho otros compañeros, la trayectoria sin duda del Tribunal Electoral en el proceso democrático que libra este país, ante todo después del año 1990, y que tiene como corolario la ley del 2017. Era una ley abordada desde un aspecto de una profunda, si no perfecta, porque no es perfecta, conciliación, y que recogía muchos aspectos innovadores. Siempre nos hemos preguntado y hemos no cuestionado, sino preguntado al Tribunal Electoral por qué razón cada 5 años tiene que verificarse. Yo sé que está motivado por la Comisión Nacional de Asuntos Electorales o de Reformas Electorales, y por qué cada 5 años deben presentarse, como en efecto hay un proyecto que establece 229 artículos, y los magistrados nos han contestado que eso es un ecuanón que se libra en todas las democracias de América Latina y que busca, sin duda, el perfeccionamiento, la transparencia y la rendición de cuentas, según los contestados en un proceso de entrevista que se propició en la Comisión de Presupuesto en una vista presupuestaria el año pasado. Yo creo que el diputado Benicio Robinson ha hecho un desglose artículo por artículo, y en ese sentido considero que pudimos hacerlo un poquito más estructurado y haber podido contener el pliego de modificaciones y ser planteado con el término de tiempo adecuado para que fuese evaluado desde el punto de vista de la capacidad que tenemos todos de hacer propuestas de modificaciones, todas las bancadas expresadas en esta comisión, sin desmeritar la participación de quienes hacen la propuesta. Y voy a comenzar por el primer artículo invocado para su modificación, que es el artículo 84, que modifica el Código Electoral en su artículo 224. Y cuando nosotros hacemos el parangón, que ojalá, entiendo, lo están haciendo los diputados de las otras bancadas de esta comisión y lo está haciendo el Tribunal Electoral, tal y como lo expresase Benicio Robinson, la única observación dentro del articulado es una precisión para garantizar el espacio
que signifique el respeto a todos cuando se incluye que se entiende por propaganda electoral los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difundan de manera gratuita o pagada. Yo les solicito a todos si incorporar de manera gratuita o pagada no es una garantía adicional de que nadie, utilizando la forma gratuita de realizar propaganda electoral, no sea cubierta por un artículo que tiene una acción y una consecuencia. Y somos todos testigos de lo que significó en la campaña anterior el despliegue irresponsable de personas en nombre de la gratuidad para destruir imágenes, para destruir acreditaciones. Y les pongo el ejemplo. ¿Les gustaría a ustedes en el plano de la competencia profesional, gremial o de cualquier asunto que se libre, que existan parámetros gratuitos que no sean contemplados para que tengan efecto a materia de consecuencia de tus actos? Esto es un retroceso. Es un retroceso incorporar gratuito. El artículo 224, que es la segunda propuesta de modificación al segundo bloque, expresa: son medios de difusión de la propaganda electoral los siguientes, y los enumera en 7 ítems, donde el sexto ítem, la fracción parlamentaria incorpora que las cuentas y contenidos de redes sociales gratuitas, patrocinados o pagados, directa o indirectamente por aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos, tienen consecuencias. Y vuelvo y reitero, es el introducir gratuitas habiendo sufrido una campaña desmedida de sectores que al final tienen que poner noticia falsa, para no ponerlo en inglés, noticia falsa, pero que tienen y acarrean consecuencias en las personas, en las instituciones, en los gremios. Es un retroceso. Voy a la tercera modificación y me voy a permitir usar mi tiempo para hacerlo. Y creo que todos debiéramos haberlo hecho de esa manera y también poner los artículos que a juicio de ellos puede que sean un retroceso y dentro del debate respectivo señalarlo. El tercer artículo. El artículo 97, que modifica el 243 del Código Electoral, introduce, en vez de la frase "desde la apertura del proceso electoral", la frase "desde la convocatoria al proceso electoral", porque es muchísimo más abarcadora. Y quienes saben de la materia electoral saben lo que significa apertura y lo que significa convocatoria. Y agrega un parágrafo que dice lo siguiente: en el caso de los precandidatos y candidatos por libre postulación, que no lo dice exactamente la propuesta en el término de su redacción, esta prohibición se aplica desde el inicio del trámite de reconocimiento como precandidato al respectivo cargo. O sea,
que otrora se señalaba exclusivamente a los precandidatos de los partidos políticos, y es entendible, a lo de libre postulación. ¿O hay una diferencia de la naturaleza humana entre los candidatos de los partidos y de la libre postulación, en el sentido de que unos son malos y los otros son buenos? Porque la realidad política nos ha enseñado que hay candidatos de partidos políticos buenos y malos, y hay candidatos de los partidos independientes buenos y malos. El incluir eso y resaltarla como una prohibición es un retroceso. Lo contrario sería ampliar la misma y no establecer un criterio de oposición. El artículo 4, que adiciona un aspecto al adiciona el artículo 246D del Código Electoral. Dice: el administrador de medios digitales del precandidato, candidato o partido político queda obligado a entregar dentro de los 7 días calendarios siguientes al respectivo evento electoral un informe de todas las personas que pautaron propaganda electoral pagada y los montos contratados por cada uno. En el artículo propuesto por el Tribunal Electoral no se consigna el título de pagado. Estamos haciendo una adición, agregando pagado para apoyar al Tribunal Electoral en su lucha por esa magnitud de transparencia y rendición de cuentas. Vuelvo e insisto, ¿es esto un retroceso? Artículo 5, donde hay una propuesta de modificación, que es otra adición al 246, que se consigna como 246E, y que se agrega en esta propuesta que toda pauta de propaganda electoral pagada en Internet y redes sociales deberá llevar un cintillo con la leyenda aviso político pagado. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Aquí hay mucha gente versada en materia electoral de muchísimo tiempo. Porque al ser un aviso político pagado, tiene deberes y también obligaciones. Es lo único que se ha incorporado con el término de ampliar su competencia. Es esto un retroceso. El artículo 246 tiene una adición, y lo único que se adiciona al proyecto presentado aquí es cuando se habla de que cuando medie, denuncia o se detecte a través del monitoreo en medios digitales el uso individual de cuentas con contenido gratuito o pago, se adiciona gratuito por las razones que ustedes conocen y que hemos tratado de manera sintetizada de explicar. Es la única adición para ampliar la competencia. Esto es un retroceso. El octavo, se adiciona al artículo 283 una modificación a su numeral 2, que en la propuesta del Tribunal Electoral dice apertura del proceso para la libre postulación, y lo que nosotros hacemos es un resalte manifestando apertura del proceso para los partidos políticos y de libre postulación, para hacer una definición
bien desagregada de dos componentes que son expresiones políticas distintas. Esto es un retroceso. El artículo 9. Yo estoy hablando de las propuestas físicas y podemos seguir hablando porque son más, pero yo voy a leer las 13 porque ese es el tiempo que me confiere mi reglamento. La 9. El artículo 297 del Código Electoral queda así. Igualito. Lo único que se elimina es el contexto que dice en el Tribunal Electoral que quedan prohibidas las postulaciones a más de un cargo de elección popular. ¿Debatible? Sí. ¿Que puede que sea considerado un retroceso? Lo dice el Código Electoral vigente. El Código Electoral vigente lo permite. Entonces, esta disposición vigente, que es el Código Electoral, en realidad fue un retroceso. Y el tribunal, al concluir el proceso de discusión de ese Código Electoral, expresó que era una de las mejores disposiciones, incluso en el comunicado de ayer lo expresa. Entonces el retroceso fue avalado por el Tribunal Electoral en el 2017. Y aquí hay una propuesta. Esa propuesta puede debatirse. Sí, yo lo voy a dejar hasta el 10 porque tengo todas las propuestas analizadas. Y lo único que hace el 10 es expresarle lo siguiente, porque es el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Las modificaciones nuestras. Miren, aquí hay 3 órganos del Estado constitucionalmente establecidos, mas sin embargo, el Tribunal Electoral vendría siendo la especie de árbitro para propiciar una democracia casi perfecta, ojalá fuese perfecta. Entonces yo hago el parangón del árbitro en un escenario no de boxeo, sino de competencia en donde evidentemente el árbitro no tenga la tolerancia y la capacidad de negociación, de convencimiento y de alianza con todas las fuerzas para expresar de manera contundente una posición. Yo tengo varios periodos aquí en la Asamblea. Y en el 2012, cuando el tribunal retiró las propuestas que presentase, cuando hablamos de propuestas son susceptibles de modificaciones. ¿Qué proyecto que ha venido a esta Asamblea del Ejecutivo o de la iniciativa calificada de la comisión por parte de un diputado no ha sufrido modificaciones que vienen de ustedes, de la sociedad, de los gremios, que dicen esto no es viable, creo que es más consecuente eso y nosotros lo hemos adoptado en forma de modificaciones? Entonces, establecer un criterio cerrado de que propuestas analizadas en un grupo calificado, como en efecto lo es el Comité Nacional de Reforma Electoral, es inalterable, es una antítesis a lo que ha sucedido aquí con todos los anteproyectos de ley y proyectos que vienen del Ejecutivo y que nacen de la iniciativa de los grupos parlamentarios y de la iniciativa de la sociedad civil por conducto de la participación. Entonces, yo entiendo que los magistrados del Tribunal Electoral son personas con una experiencia tan vasta, porque el proceso electoral es la conjunción de los esfuerzos políticos de gente disímiles, con intereses disímiles y con propuestas disímiles, y sabrá Dios con tantas cosas que ellos tienen que ser el buen pater familia. Y al llegar aquí el día de ayer y entregar una nota en la garita y subirla a las redes no es más que propiciar
precisamente la falta de debate que necesita la comunidad y la sociedad para salir adelante. Y les pongo un ejemplo. Que si yo tengo una animadversión contra algunas entidades financieras, llámese financieras u otros, sobre referencia al papel que ellos deberían jugar en este momento de crisis sanitaria en un país como este, sí las tengo, y fundamentadas. Pero lo que yo sí sé es que el sistema financiero necesita de propuestas que podamos todos juntos encaminar. Pues, ¿por qué? Porque quien realmente subsidia a las clases populares y a las clases medias de este país es el sistema financiero. Si tiene que hacer correcciones, tenemos que hacerlo. Pero decir que nosotros tenemos que asumir un proyecto de manera inalterable por el simple discurso de personas que deberían estar apropiadas de una tolerancia y paciencia superior a la nuestra, porque son los buenos padres de familia, los árbitros, los referentes, yo creo que es algo que realmente podemos subsanar. Por eso yo hago un llamado sincero a los magistrados, ante todo al señor Valdés Escoffieri, que viene después de la invasión, tiene 30 años de estar en el Tribunal Electoral. Y yo pasé por el prima de un hasta no a la reelección la vez pasada. Y que esos 30 años yo no lo interpreto como un hasta no a la reelección, yo lo interpreto como una persona que tiene una capacidad increíble de comprensión de la materia electoral en Panamá y en América Latina. Entonces, el magistrado Valdés, junto a los otros compañeros más nobles, es quien tiene que decir: señores, Comisión de Gobierno, sentémonos, conversemos. Si lo tenemos que hacer aparte y si lo tenemos que hacer para tratar de llegar a un entendimiento, nosotros brindamos nuestros salones o vamos a donde ustedes. Y comencemos a desmenuzar y a ver la realidad electoral del proyecto. Pero pararse y salir a decir que la democracia está en peligro en este momento de crisis sanitaria, aunque fuese verdad, no es la premisa de alguien que debería, por encima de todo, luchar por los principios democráticos de un país que busca esperanzas. Porque aquí les he relatado cada una de las modificaciones en donde algunas tienen simplemente un literal que amplía su cobertura. Y concluyo con lo siguiente. Si tenemos que desestimar cualquier propuesta que tenga vinculación económica, conversémosla. Pero cuando hablamos de los partidos políticos, que la Constitución expresamente lo señala en su artículo 1, que es la forma de representación participativa, amén de las otras que puedan decurrir. Entonces tenemos que entender por qué los partidos políticos hoy señalan lo que para el tribunal no fue un retroceso, sino un avance, que queremos nosotros. No que no se nos fiscalice y que no haya rendición de cuentas, que doblen la fiscalización y que doblen la rendición de cuentas. Pero que la organización de nuestra vida interna sea una competencia de nosotros. Y yo les pregunto a ustedes, y hay casos evidentes, cuando aquí se presentó un proyecto de ley que a juicio de los psicólogos clínicos intervenía en su competencia de desarrollo profesional, como es el proyecto de los psicopedagogos que UDELAS gradúa,
Ellos nos dijeron a nosotros, si eso fue por lo cual nosotros nos formamos, eso es nuestro, permítanos a nosotros regular nuestra actividad y que no sea una ley que le permita a otros meternos dentro de la competencia. Igual pasó con la enfermería y los técnicos de enfermería. Igual pasó con el proyecto de un compañero independiente cuando trató de establecer una política de salud mental sumamente interesante, pero que iba en contravención de lo que los psicólogos entendían con referencia a los psiquiatras, porque decían, nosotros queremos regularnos, nosotros queremos organizarnos, y si a la postre en el 2024 el pueblo soberano estima que un independiente es el que tiene que llevar las riendas, pues acaba de un independiente llegar de tercero o de cuarto, no recuerdo, y acaba de constituir un partido político. ¿Por qué? Si la línea era el independiente, ¿por qué constituyó un partido político? Porque llevar un partido político no es fácil. No es fácil. No es como la gente piensa que yo armo, pongo el nombre y adiós. Es una realidad interna de organización, es lo único que estamos pidiendo. Y si eso significa que mantengamos las realidades económicas presupuestarias que, según los magistrados, es una base encomiable porque el código y la ley del 2017 así lo establece. Entonces, ¿dónde está el pecado que los partidos políticos puedan regular su vida, sus actividades de organización interna? ¿Dónde está el pecado? Si en todos los países de América Latina, me he dado a la tarea de investigar este fin de semana, México, Costa Rica, Chile, Uruguay, Paraguay, todos los países, y esa prensa investigativa que se para en la mañana a quejarse, lo que tiene que hacer simplemente es investigar, y si no lo quieren hacer ellos, háganlo ustedes. Y busquen en qué país de América Latina el Tribunal Electoral se mete no solamente a la fiscalización, que la queremos, a la rendición de cuentas, que la queremos, redóblenla, refuércenla, se mete a organizar su vida interna. En ninguno, póngame el ejemplo, magistrado del Tribunal Electoral. En ninguno, y pongo el reto para que ustedes lo busquen. Eso es un pecado, eso es un retroceso. Que gane el mejor. Así que yo hoy, con la falencia de un debate que pudo haber sido de manera general muchísimo más perfeccionado, yo les solicito a los magistrados del Tribunal Electoral, así como se me ha solicitado a mí otrora, la comprensión adicional del buen padre de familia, que podamos conversar, que podamos sentarnos y que podamos establecer una hoja de ruta de cara a mitigar el sufrimiento del pueblo panameño con algo adicional que les diga que nosotros estamos rompiendo todos los parámetros. Porque como bien lo dijo Benicio y otros, la sangre de todos nosotros es igual. Me puede dar COVID a mí y a cualquiera de ustedes, y créanme que cuando nos sentemos en UCI, las consecuencias son exactamente iguales, sea PRD, sea CD, sea Molirena, sea Arnulfita o sea Independiente. Entonces yo hago un llamado como miembro de esta comisión y como presidente de la Asamblea a los magistrados, que los veo como buen pater familia, a que nos sentemos aquí por el bien de la ciudadanía y que establezcamos parámetros dentro del debate. No importa, porque el que fue civilista jamás claudicó en su lucha, jamás. Y el que fue revolucionario tampoco claudicó en su lucha, porque era patria o muerte que tenía que vencer, porque eran sus principios y eran su enunciado, y en eso creíamos. Pero abandonar la lucha comenzando es una forma, a mi juicio, no muy responsable de decirle a otro que yo soy el etalón, pero que el sufrimiento se lo dejamos al pueblo para que el pueblo adicionalmente sufra, cuando podemos perfectamente subsanar muchas cosas que puedan ser aprensión. Esa es mi participación en el día de hoy de cara a las reformas que yo
Me he permitido, y estoy seguro que muchos, leer y que encomio al pueblo panameño a que las lea, a que compare. Y si no hay espacio, detengamos y lo hagamos. Y como les leí los 10 artículos, ¿en qué esos 10 artículos representan un retroceso? Puede ser que haya otros que a juicio del tribunal son un retroceso. Entonces, discutámoslo, debatémoslos, sentémonos, que la capacidad más fuerte que tiene el ser humano es conversar, no patear la mesa. Gracias, señor presidente.